7 de la mañana con 6 minutos. Juan Zapata, director general del ECU 911, nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de Telediario para compartir con nosotros más detalles e información sobre las últimas decisiones adoptadas por el COE Nacional frente a varios pedidos y exigencias de distintos municipios en el país. Buenos días, director. Gracias por acompañarnos. Gracias, siempre es un honor estar con ustedes. Saludo a todo el país. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer se dio a conocer que el COE Nacional adoptó ciertas decisiones, entregar una responsabilidad de más control a la policía, a los integrantes de Fuerzas Armadas y a los municipios. En el caso puntual del municipio de Quito, para controlar las zonas calientes, como se las conoce, 7 parroquias donde más casos de COVID-19 se han registrado. ¿En qué consiste de forma general esta decisión? Bueno, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión extensa, ¿no? Inició a las 9 de la mañana y terminamos más o menos a las 5 de la tarde. Y con todas las autoridades del COE Nacional involucrados en las fases operativas y obviamente de salud, con las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, presidida por la presidenta del COE Metropolitano, como es la secretaria de Salud, secretario de Seguridad, el secretario de Movilidad, el director de la Agencia de Tránsito y la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cruzamos todas las bases de datos que cuentan estas instituciones, más el seguimiento epidemiológico, más el Ministerio de Salud Pública, los datos que tiene el ECU 911, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y generamos una matriz en donde lastimosamente se pudo determinar, como tú ves aquí, tenemos una matriz en donde vemos cuáles son los sectores que tiene la mayor complicación, quizá aquí se ve mucho mejor. Exactamente, con ese mapa creo que se visualiza mejor, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que tienen la mayor complicación? Tanto en incivilidades, significa en inconductas humanas, en indisciplinas, en mal comportamiento de ciertos sectores, cruzados con la mayor cantidad de contagios. ¿Qué sectores se están reflejando en ese mapa? Calderón, Coto Collao, Belisario Quevedo, el Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní. Son los lugares donde más inconductas se están registrando en este momento. Cruzados los datos, son las mismas parroquias que se repiten en todas las bases de datos que tenemos y las que están con índices altos. Entonces, ¿qué es lo que se definió ayer? Entregar la responsabilidad por sectores, y es así que la Policía Nacional se hace cargo de 3 parroquias de Calderón, Chillogallo y de Belisario Quevedo, el Ejército Ecuatoriano de Coto Collao y de Guamaní, y el Distrito Metropolitano de Quito, es decir, el municipio con toda su infraestructura, el Centro Histórico y La Magdalena. ¿Qué tipo de inconductas se están registrando en estos puntos? Bueno, nosotros hemos manejado cinco incivilidades que llamamos, ¿no? La primera, el tema de las aglomeraciones. Quito, lastimosamente, es la ciudad que lidera con el 20%, son más de 8.000 aglomeraciones de las 40.330 que hay a nivel nacional. El tema, obviamente, de incumplimientos de toque de queda, nosotros podemos determinar que tenemos 10.513 aquí, lastimosamente. El tema de fiestas clandestinas, fiestas en domicilios, que es lo que más nos ha preocupado, porque no podemos entender cómo hay ciudadanos que frente a una crisis sanitaria en donde estamos diciendo distanciamiento, lugares con los aforos adecuados, con ventilación, hacen fiestas en sus interior de domicilios con salas que tienen aforos de unas 30 personas y vemos 40, 50, sin ventilación, sin distanciamiento. Un foco de infección, ¿no? Con alcohol. Aquí tenemos ya registrado cerca de 900 fiestas, el tema de los libadores y también el tema de los escándalos. Tenemos un reloj de datos que nosotros definimos exactamente los horarios, los días, todo eso hemos pasado a la parte operativa, y esto lo que vamos a hacer es, primero, ir con fuerza en el tema de incivilidades e inconductas. Qué pena, Fabricio, que nos tengamos que sentar en una mesa para analizar inconductas ciudadanas, cuando eso debe ser parte de la conciencia y la corresponsabilidad de todos ir enfrentando a una crisis sanitaria, pero son los datos que nosotros hemos tenido que analizar, y después, obviamente, ir viendo y comparando con los niveles de contagios. Si de acuerdo. Estos indicadores son buenos, así que quisiéramos entender, pues tomaremos en 4 días estas decisiones, ¿no? De acuerdo. Justamente esta tarea ya empieza a regir desde este día, entendemos. Los efectivos de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y también el personal del municipio tendrán que mantener el control en estas 7 parroquias de Quito donde se registran estas inconductas, aglomeraciones, el incumplimiento de toque de queda, fiestas clandestinas, el tema de los libadores, personas que están bebiendo y están en el tema del consumo de bebidas alcohólicas, y también los escándalos. ¿Cómo se irá evaluando? 4 días para la evaluación, es decir, este fin de semana estas decisiones entrarán en un proceso de evaluación. Si no se cumplen, si no se reducen estos indicadores de inconductas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya lo ha dicho el COE Nacional, nosotros no estamos cerrando la puerta al análisis y revisión de los horarios del toque de queda, ¿no? Y de fortalecer otras actividades.
porque fuimos ayer, así se tiene que trabajar, autoridades nacionales, locales, en equipo, y también entender que la comunidad es parte fundamental de este equipo. Decisiones como, por ejemplo, fortalecer la normativa que existe en el Distrito Metropolitano respecto a las sanciones que son para las personas que expenden y consumen alcohol en la vía pública. Esta ordenanza es tan buena, Fabricio, que inclusive permite sancionar a las personas que en el interior de vehículos están consumiendo alcohol. Entonces, hay que fortalecer estos controles, pero sobre todo llamar a la conciencia ciudadana. No todo es un tema de control y de tema coercitivo. No podemos tener un policía o un militar o un agente de tránsito para cada ciudadano quiteño. Es una corresponsabilidad y hacer una cruzada de vida, Fabricio. Cuando alguien le invite a una fiesta, hágale entender que es una situación extrema de riesgo y dígale, no podemos hacer fiestas porque estamos en una crisis sanitaria y me estás poniendo en peligro a mí, te estás poniendo en peligro a ti y también a nuestra familia y a nuestro entorno. Cuando observen libadores o personas que están haciendo ruido, fiesta, llamen al 911. Tenemos que unirnos, los buenos somos más, y hacer estas denuncias ciudadanas para así ir bajando estos niveles para la gente que no entiende que estamos frente a una pandemia. El lunes se reunirá entonces de nuevo a hacer una evaluación de cómo marchamos durante este fin de semana con estas disposiciones, ver si finalmente se toman otro tipo de medidas frente a esta situación que está enfrentando la capital. Mauricio, paralelo a estos operativos fuertes, hoy a las 10, por ejemplo, salen desde el cuartel de Piclachima para los sectores dados para el ejército, igualmente la Policía Nacional, hoy a las 10 empieza esto. Paralelo a esto se tomaron otras decisiones, por ejemplo, que la red de salud del municipio o la mesa de salud del municipio genere el tema de las encuestas, la determinación de sitios conflictivos, las tomas de datos, es decir, el control epidemiológico. El municipio también decidió cerrar los espacios públicos en estas 7 parroquias en donde tenemos estos conflictos. Es decir, paralelo a esto vamos generando acciones complementarias ya que son netamente del tema de salud. Tenemos entendido también que entre las resoluciones que se adoptaron y se dieron a conocer el día de ayer, se solicitó a los municipios que puedan tener esta potestad de cerrar los espacios públicos, parques principalmente, que son puntos de concentración ciudadana, que se han infringido este tipo de espacios frente a esta realidad que se está viviendo. Ayer también fuimos claros con, existen competencias que son de los municipios, de los COEs cantonales, que deben manejarse a ese nivel. No hay que pasar todo al COE nacional, porque el COE nacional es obviamente, es una plenaria, es un cuerpo colegiado que toma las decisiones y las normas para el país. Pero hay competencias que son de carácter municipal, exactamente como los espacios públicos, que se los debe tomar en ese nivel y tomar las decisiones que correspondan. Estamos en crisis sanitaria y yo creo que los líderes toman las decisiones en los momentos exactos y las que deben tomar. Mucho más aún si están respaldados por la competencia que les da la ley. Entonces, hemos solicitado también, por ejemplo, dentro de los pedidos que nos hacían al COE Nacional, muchos ya no se trataron en la plenaria porque, primero, unos se están dando. El tema de Quito está prohibida las reuniones privadas y públicas. Eso está en la resolución del 28 de junio. Recordemos que a Quito lo hemos venido trabajando de una manera diferenciada por los números. Por lo tanto, Quito no entró a las mismas normas del semáforo amarillo de julio. Entonces, si eso está vigente, no tenía caso solicitarlo nuevamente al COE Nacional. El tema de la competencia, obviamente, de espacios públicos también no se trató porque no corresponde. Y de aquí, Fabricio, nos vamos a la reunión del COE Nacional, donde vamos a tratar esos 2 puntos que quedaron ya pendientes. El uno ya prácticamente sería de tratar en los 4 días, que es el horario de toque de queda que pedían. De acuerdo. Y con lo cual estaríamos trabajando de la mano y en equipo. Como vuelvo a insistir, este es un trabajo de todos y juntos venceremos esta crisis. El pleno del municipio, es decir, el Consejo Metropolitano, el último martes, solicitaba al COE Nacional adoptar de manera excepcional varias de estas decisiones que hemos hablado, pero entre ellas también está la eliminación del salvoconducto para la circulación vehicular. ¿Qué es lo que se va a hacer frente a este pedido del municipio? Porque se argumenta que ha habido un abuso por parte de este uso de los salvoconductos en la capital. Ayer también ese tema fue aclarado por Guillermo Abad, que es el secretario de Movilidad, y él decía que en ningún momento el municipio quiere la competencia de los salvoconductos, porque eso era muy complejo, porque es una competencia del Estado. Si no, mañana vamos a tener 221 municipios generando decisiones diferentes que podrían traer confusión al país. Él lo que decía es que se reviertan los salvoconductos de instituciones que ya están autorizadas a trabajar, y ponía el ejemplo de la construcción, que me parece
es manejable, es digno de estudiarlo y eso lo vamos a presentar hoy en la plenaria del COE. Es decir, la situación es diferente a como venía para el COE Nacional, porque nosotros entendíamos exactamente, en el ámbito de vehicular, lo que tú estás informando, pero ese es el pedido del Distrito Metropolitano. Porque de hecho así está la resolución del Consejo Metropolitano. Entonces, si hay una resolución que llega de esa manera al COE Nacional, nosotros vamos a entender diferente, pero ya en una reunión de trabajo, pues el secretario de Movilidad nos ha hecho entender, nos ha explicado cómo efectivamente es el pedido de ellos, que yo sinceramente no le veo complicado el tema de cómo lo están solicitando. Pero se va a revisar entonces este tema de la entrega de salvoconductos para distintas actividades. Solamente lo que ellos dicen es revertir los salvoconductos para instituciones que ya están autorizadas, y ponía el ejemplo de la construcción o el tema de los abogados, y dejarlos únicamente para las instituciones de primera línea, como el ECU 911, Policía, Fuerzas Armadas, Red de Salud, bomberos, gestión de riesgos, y los que están en primera línea. Entonces, eso lo vamos a topar el día de hoy. Entonces, imagínense, de todos los pedidos que existieron, prácticamente va a quedar para el análisis en la condición de cómo nos aclararon el día de ayer. Hay otras ciudades que también han enviado una solicitud al COE Nacional para que se analicen y se revisen ciertas decisiones en torno a esta emergencia sanitaria. La ciudad de Cuenca, ayer hablábamos con el alcalde Pedro Palacios y él pedía, ayer ya recibieron, o anteayer me parece que ya recibieron una respuesta por parte del COE frente a 3 demandas que tenían. El poder eliminar esta disposición de reuniones de hasta 25 personas que sí rigen para varias ciudades, excepto la ciudad de Quito, revisar el toque de queda en la ciudad de Cuenca y también poder establecer el tema de ley seca. ¿Qué es lo que se va a hacer en el caso de Cuenca, donde también hay una preocupación por el incremento de casos COVID? Ayer lo dijimos también públicamente que se empezó a trabajar en ciudades como Cuenca y otras ciudades que presentan este tipo de picos, digamos así, porque miren, nos ha preocupado, por ejemplo, que siempre en estas incivilidades habían ciudades que se repetían, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, pero ahora empiezan a aparecer otras ciudades que nunca estaban en estos niveles, como Riobamba, por ejemplo. Entonces hay que ir mirando estas ciudades, qué es lo que va ocurriendo y trabajarlas puntualmente. El día de ayer ya empezamos a trabajar con los datos de Cuenca, se ha pasado ya al señor ministro de Riesgos, él ya está analizando, él va a tener una reunión con el alcalde la próxima semana, es decir, Cuenca ya empezó el análisis tal cual lo hemos hecho con Quito también. Director, ¿qué otras ciudades están registrando un incremento importante de casos COVID en sus jurisdicciones? Bueno, Cuenca es una de las ciudades que efectivamente estábamos en este análisis y por eso entró lo que yo le vuelvo a decir es, hay incivilidades en ciudades, ¿no? Pero no necesariamente todavía tenemos ese empate como teníamos en Quito. En Quito sí es directamente proporcional el tema de incivilidades, inconductas, de irresponsabilidades, hay que decir, y poner el nombre como corresponde, porque no puede ser de otra palabra la gente que está haciendo fiestas en sus viviendas, que está libando en la vía pública, que está generando aglomeraciones con los niveles de contagio. Entonces, esos cruces son los que nosotros debemos hacer. Quizás en ese cruce y en ese análisis, por eso se lo ha tomado ya a la ciudad de Cuenca. Claro, en la situación, en el caso de Quito, se están registrando estas inconductas que se evidencian además en el número de contagios, en la incapacidad también en este punto de recibir a más pacientes en el sistema de salud para poderlos atender. Son situaciones que no se están viviendo aún en otras ciudades del país. Yo me llevo una declaración de ayer de un intensivista que está luchando todos los días en la línea de fuego. Y él decía, yo no logro entender cómo hablan de fiestas, de escándalos y alcohol, cuando hay seres humanos que nos estamos jugando la vida acá. Completamente. Ese es el análisis y la reflexión que debemos hacer, queridos ciudadanos, cuando nos inviten a estas irresponsabilidades, entender que hay ciudadanos que se juegan la vida, instituciones que han tenido funcionarios que nosotros hemos tenido personas fallecidas, tenemos en este momento funcionarios entubados, hay gente que no puede quedarse en casa porque tiene que trabajar para la seguridad de ustedes. Entonces, apoyemos aquello. Es incompatible, Fabricio, el que estemos generando estas situaciones de incivilidades frente a otras instituciones que están arriesgando y dando su vida, frente a ecuatorianos que están perdiendo la lucha con el coronavirus. Así es que queremos hacer un frente común, eso es lo que debemos hacer nosotros, una cruzada de vida, y a los malos ciudadanos, pues denunciarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Estamos ya en la recta final de este espacio de entrevista. ¿Cómo ha marchado el trabajo de videovigilancia para poder colaborar y contribuir en
en frenar el avance de esta enfermedad. Fabricio, la videovigilancia hoy más que nunca hemos determinado que fue fundamental en la crisis. Las 5.800 cámaras y bueno, ya 85 más que se incorporaron en la ciudad de Ibarra ha sido fundamental para la determinación justamente y el análisis técnico de todas estas incivilidades. Y eso ha sido especialmente para el tema de aglomeraciones. Ya estamos en Quito y hemos soltado 630 alertas de la herramienta distanciados que ya está funcionando en los sectores más complejos de la capital. Ya está la herramienta a nivel nacional y obviamente cuando el COE nos dé la luz verde estaremos listos también con la herramienta para todo el eje costero. Así es que la videovigilancia ha sido fundamental, fundamental. Felicitaciones a quienes están 24 horas atrás de una cámara, ¿no? Para poderlo incorporar en la zona costera, así es, en las playas, frente a esta decisión también del COE de reactivar las visitas a estos puntos del país a partir también del 22. Esa fecha va a tener que ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros también, el COE nacional, siempre que se da una fecha, como la del fútbol, por ejemplo, la del fútbol es tentativa. No podemos decir que ya inicia el 28 o el 29. No está escrita sobre piedra. Hay protocolos que tienen que ser aprobados, hay partidos amistosos donde se va a determinar justamente un simulacro de cumplimiento y también hemos pedido que esos partidos no se hagan en la ciudad de Quito. Recordemos también que otro cantón que se extiende a las mismas medidas de Quito es Rumiñahui, que es sede de otro equipo de fútbol profesional. Yo ahí sí considero que se debe tener planteado un plan B para Quito y para Rumiñahui, si es que se pretende el inicio del campeonato. Por las condiciones, tenemos que entender que primero es la crisis sanitaria. El fútbol a todos nos gusta. Yo he sido dirigente 8 años, pero tenemos que entender que primero está la salud. Y el tema de la fecha de playas también es una fecha que tiene siempre el análisis permanente. Por lo tanto, luego de estos análisis, el COE nacional tendrá que ratificar o no esa fecha y eso entiendo será en estos próximos días, ¿no? O sea, no es seguro que la visita a las playas esté o rija desde el 22 de este mes. Hay que confirmarla, Fabricio. Como ECU estamos listos con la plataforma que se planteó, y lo hicimos con la señora presidenta del COE nacional, la ministra Romo. Estamos listos porque ese fue nuestro compromiso. Hemos trabajado a 100 por hora y vuelvo a insistir, orgulloso de estos funcionarios también que en tecnología han podido aplicar estas plataformas gratuitas, tanto de la ESPE como del BID, pero las fechas sí, obviamente, nos tendrá que dar el COE nacional. Y no olvidemos que también va a depender mucho de los GATS, el que ellos decidan también las aperturas, tal cual se hizo con el tema de terminales terrestres, porque hay competencias que las tenemos que ir yendo de manera coordinada. Así es que así estamos y en las reuniones de los COE se tomarán estas decisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos una ya mismo. Claro que sí, estamos ya a pocos minutos de esta reunión, entendemos también cómo se encuentra el personal del ECU. Lastimosamente, como dije, Fabricio, nosotros sentimos la pérdida de 2 queridos funcionarios. Tenemos algunos funcionarios que están entubados, 157 lastimosamente positivos a nivel nacional, pero somos una institución que estamos bajo línea de riesgo, hay que minimizar, siempre estamos manejando medidas de bioseguridad, pero pese a ese, usted sabe que por la misma actividad nuestra estamos expuestos, así que Dios les bendiga y que les devuelva la salud pronto a nuestros queridos funcionarios. Muchos han salido ya del cerco y ya están trabajando, porque esa es nuestra misión. Por eso no entendemos nosotros cómo hay funcionarios que dan tanto y cómo hay ciudadanos que falta un poco más de compromiso, conductas, ¿no? Exactamente. Todos tenemos que apoyar, todos somos ecuatorianos, nuestro enemigo común es el virus, por favor. Esas irresponsabilidades lo que hacen es no apoyar tanto a quienes están jugándose la vida atrás de una emergencia o inclusive estando en territorio en las emergencias. Claro que sí, completamente de acuerdo y también felicitaciones y un agradecimiento a los servidores públicos, al personal del ECU por estar colaborando durante estos días y semanas tan difíciles que está viviendo el país.